Ok, ahora quiero hablarles sobre los diferentes tipos de paráfrasis que existen. Existen varios tipos de paráfrasis y algunos autores dividen estas paráfrasis como literal o transpositiva y paráfrasis amplificada o expositiva. Ok, vamos a ir viendo cada una de ellas para que nosotros podamos entender cuáles son sus significados. También hablan de la paráfrasis constructiva y de la paráfrasis creativa. Ok, entonces vamos a ver. Cada una de estas paráfrasis tienen el objetivo de hacer y lograr que la persona que está leyendo lo comprenda mejor. Imagínate esto. Ya tienes el significado de los términos que no nos quedan tan claros. Tenemos las definiciones de los diccionarios. Tenemos ahora el significado de los neologismos, de los neologismos, de los tecnicismos y también de las locuciones latinas. Entonces ahora sí, estamos listos para explicarle a otra persona de qué se trató el texto sin ningún impedimento, ¿no? Entonces a eso se refiere la paráfrasis. Entonces empezamos con la paráfrasis mecánica, literal o transpositiva, ¿ok? Y bueno, la paráfrasis sigue la misma estructura y el orden sintáctico del texto original, es decir, tal cual tú lo leíste, párrafo 1, 2, 3, 4, literalmente tú vas haciendo un desglose de ese texto. Por ejemplo, si el párrafo 1 decía esto, lo que el párrafo 1 quiso explicar, lo que el párrafo 2 quiso decir, lo que el párrafo 3, tal cual, en el orden en el que va apareciendo, pero vas cambiando algunas palabras de ese texto por sinónimos, por palabras que significan lo mismo, pero se escriben diferentes, o por expresiones que tengan una similitud con eso, y entonces pues ya vas armando tu propio texto. El siguiente tipo de paráfrasis se llama paráfrasis explicativa, amplificativa o expositiva. Este tipo de paráfrasis, muchachos, se conserva el texto original, pero se le agrega una explicación en palabras propias de la persona que está elaborando la paráfrasis. Es decir, yo leo el texto, lo transcribo tal cual y entonces digo, bueno, lo que el autor quiere decir aquí es esto, aquello, allá. Y lo explicas de manera que sea mucho más fácil de entenderlo. El siguiente tipo de paráfrasis que existe se llama paráfrasis constructiva y esta paráfrasis se reescribe el texto original y se produce un texto totalmente diferente en la forma, ¿ok? Pero con el mismo mensaje o significado del texto original. Este es el tipo de paráfrasis que se utiliza en la escuela. Esto es lo que hacemos en la escuela cuando el profesor pide que expliquemos un texto en nuestras propias palabras. Es decir, todos leemos el mismo texto, pero cada uno tiene una interpretación diferente. Esa es la paráfrasis constructiva, la que podemos empezar a armar de diferentes opiniones, de diferentes perspectivas, y entonces llegamos a una conclusión general y pues ya tenemos una reinterpretación. El siguiente tipo de paráfrasis se llama paráfrasis creativa y es la que la persona realiza sin sentirse obligada a mantener la fidelidad, es decir, la originalidad del texto de donde se está inspirando. Quiere decir que solo toma el tema, la idea general, y reescribe un texto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se utiliza cuando se está traduciendo un poema de un idioma a otro o una canción. Cuando traducen las canciones, a veces tú las escuchas en el original, en inglés, en francés, en alemán, lo que tú quieras, y tú dices, oye, no quiere decir eso, en realidad quiere decir esta otra cosa, pero la persona que la tradujo dio otro significado a esa palabra o utilizó otras palabras para darle como la cadencia, el ritmo, que cupieran la métrica, etcétera, etcétera, para evitar fallos. Entonces, al hacer este tipo de paráfrasis, pues se prefiere conservar la belleza del escrito original, aunque se pierda un poco el sentido inicial de las palabras. ¿Ok? Entonces la paráfrasis creativa se utiliza mayormente en los textos literarios, obviamente, porque pues se cambian las palabras empleadas y pues se mantiene la belleza estética, el ritmo de los acontecimientos, y entonces podemos ahí ir entendiendo más. Por ejemplo, en los textos científicos, obviamente si tú quieres hacer una paráfrasis, la paráfrasis que harías ahí sería la mecánica, porque tiene que ir pegada al texto original. Tú cambias un tecnicismo, una palabra,
algo y se pierde lo que se quiere decir. Entonces, por eso se llama mecánica, porque está muy similar a ella, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a aprender cómo realizar una paráfrasis en el siguiente video para empezar a poder desarrollar esta técnica y que vaya, que les sea de utilidad en los trabajos que están por presentar más adelante.